Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Python para inteligencia artificial y visión computacional. En la clase anterior vimos lo que es PO, y PO es básicamente trabajar con objetos, es decir, utilizar el paradigma orientado a objetos. Y para eso vamos a ver o vimos lo que es una clase, que una clase es básicamente la plantilla que me permite representar una entidad del mundo real con sus características y esas características se van a llamar atributos y sus métodos que en sí van a ser el comportamiento que tiene ese objeto. Es decir, podemos tener un coche y ese coche en sí ya podría ser una plantilla. Ahora, ese coche va a tener un método acelerar, un método frenar, porque pues es el comportamiento de un coche que acelera y frena, ¿no? También vamos a tener que el coche pues tiene velocidad, a qué velocidad se mueve. Ahora, también tiene un color, una marca, todas estas cuestiones si tiene frenos, ABS o no. Entonces, cuando yo creo un objeto, el objeto sería utilizar esa plantilla de la entidad y ponerle valores ya en concreto. Es decir, instanciarlo y decir, este objeto va a ser, por ejemplo, un Versa. Este objeto va a ser un coche que viene de la clase coche, perdón, es un objeto que viene de la clase coche y va a tener las siguientes características. Va a ser un Versa 2025 el modelo, que puede ir a 125 kilómetros por hora, que tiene frenos ABS, que es de color gris. Eso ya es características específicas del objeto. Ahora, vimos que la programación orientada a objetos nos ofrece cuatro principales ventajas o sus cuatro pilares. Estos cuatro pilares son la parte de la modularización, que nos permite dividir el código en clases y objetos que van a poder ser reutilizables. La abstracción, que nos permite, como dice su nombre, abstraer esas características de un objeto de la vida real en atributos y métodos específicos. Como habíamos dicho que podemos abstraer un coche que tiene color, tiene velocidad, tiene tiene color, velocidad, aceleración, tiene frenado. Entonces, características son las abstracciones que se van realizando. La herencia, yo puedo tener un coche y que vaya heredando. Digamos, puedo tener algo arriba que se llame vehículo y que herede un coche después. Y el vehículo puede también ser una moto y un vehículo también puede ser una bici y también puede ser un coche. Es decir, podemos tener una clase grande padre que se llame vehículo y herede a coche y luego herede a moto y luego herede a bicicleta, porque todos esos son vehículos, ¿ok? Ahora, tenemos que el encapsulamiento lo que nos permite es proteger ciertas características de mi objeto. Si yo, por ejemplo, tengo una clase diario y quiero que no todas las personas puedan acceder a lo que está escrito en mi diario, pues voy a proteger esos datos que no pueden acceder a esos datos. Ahora, pues si es algo más así público, pues todo el mundo puede acceder. Por ejemplo, un coche, pues todo el mundo puede acelerar el coche que va manejando o puede frenarlo. Ok, ahora lo que vamos a hacer ya es empezar ahora sí a programar, ¿no? Vamos a crear nuestro primer archivo que se va a llamar clase.py. Y vamos a crear pues nuestra primer plantilla o nuestra primer clase, como lo quieren decir. Lo vamos a crear de la siguiente forma. Vamos a necesitar la palabra reservada class y luego el nombre de mi clase. Esto es importante. Cuando ustedes vayan a crear una clase en Python, siempre debe empezar con mayúscula. No les va a marcar error si no lo ponen en mayúsculas, pero por convención y quieren hacer buenas prácticas de Python, es decir, programar Python bien, coloquen cuando creen una clase en general la primera letra de esa clase en mayúscula. Este caso es persona. ¿Ok? Luego habíamos dicho que una clase permite abstraer las características de una persona. Tú como programador vas a poder decidir qué características quieres abstraer y qué métodos vas a colocar. Lo primero que casi siempre se hace es poner qué características va a tener esta plantilla. Y yo puedo decir que la plantilla siempre va a tener nombre, es decir, las personas siempre tienen un nombre, o por lo regular, es muy raro que no tengan un nombre, y tienen una edad, porque pues si nacieron han vivido, pues desarrollan su edad. En este caso vamos a poner la edad de su servidor y su nombre. Ahora, si se dan cuenta aquí estoy creando mi plantilla, pero va a tener unas ciertas limitaciones y vamos a ver qué está pasando. Entonces voy a instanciar a José. José ya sería el objeto creado, es decir, la instancia de la clase. Si se dan cuenta, aquí tengo mi clase y acá estoy creando. Cuando yo mando a traer a persona
paréntesis, eso se conoce como instanciar la clase. Y luego lo asigno a una variable, es decir, en José voy a guardar esa instancia de la clase llamada persona. Si yo imprimo acá a José, nombre y edad, me va a dar los valores. Vean, para acceder a cada atributo de la clase, yo utilizo este operador punto, vean, seguido de el objeto, seguido punto, el atributo al que quiero acceder. Si yo ejecuto esto, vamos a ver qué está pasando. Vean cómo tengo, la persona se llama José y tiene una edad de 29 años. ¿Ok? Entonces está muy padre, pero ¿qué pasa si yo quisiera crear una persona que se llame María? Y esta persona, pues vean, yo le puedo asignar diferentes nombres. Vean, yo voy a imprimir aquí. A María su nombre, vean, creo el objeto persona. Luego nombre, luego edad, que serían 25 años. Entonces, si yo ejecuto esto, vean, voy a tener a María y con su edad de 25 años. Pero si se dan cuenta, está un poquito rebuscado estar colocando María.nombre, José.nombre. Y así para cada objeto tengo que estar acordándome y es un poquito tedioso. Y es más código, vean, acá tengo bastante código. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que cuando yo cree mi objeto, es decir, cuando creo la instancia o realizo la instancia de mi objeto, le mando los valores tanto de la edad como del nombre? Para eso se va a utilizar lo que se conoce como constructor. Esto se hace de la siguiente forma, vean. Vamos a utilizar la palabra reservada def, que es básicamente una función. Un constructor es una función. Le vamos a colocar aquí la palabra reservada. Esto es importante. Dos guiones bajo, luego init y luego self. ¿Ok? Dos puntos. Le vamos a poner paso ahorita, en lo que les explico qué significa esto. La clase persona, les había dicho que las clases tienen tanto los atributos como el comportamiento. El comportamiento o método init, este que va a estar acá, va a ser un comportamiento único, porque cuando se instancia la clase se va a ejecutar automáticamente. No importa qué se haga, esto se ejecuta automáticamente al yo crear mi objeto persona al instanciar la clase. De esta forma. Vean, lo vamos a hacer acá. Voy a quitar aquí abajito a comentar tantito a María, control C, control K. Y solo voy a crear a la persona. Vean, aquí le voy a poner aquí adentro un print. Se creó. Se ha creado una nueva persona. Vean, yo voy a ejecutar esto. Y vean como yo nunca puse persona.init. No. En ningún momento, vean, yo mandé a traer a persona.init. Sino que simplemente, vean, hasta voy a quitar el print de eso. De los nombres y de la edad. Y vean, solo voy a dejar la parte de la creación de la instancia. Vean, esta creación de mi persona. Y solo se imprime, se ha creado la nueva persona. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Como les comentaba, lo que está pasando es que cuando yo creo el objeto persona, se ejecuta inmediatamente este método init, que es un método especial de Python. Que este método init es el método constructor. El método constructor en una clase siempre se va a ejecutar al momento de instanciar la clase. ¿Y cuándo es la instanciación? Cuando hago esto. Cuando mando a traer la clase persona, los paréntesis, y lo mando a traer. En este caso, en este momento se instancia la clase y se ejecuta el método init, que es el método constructor. Así se le conoce. Si se dan cuenta, entonces podríamos utilizar esto para lo siguiente. Aquí voy a comentar esto, control C, control K. El método init lo vamos a utilizar para lo siguiente. Voy aquí a hacer lo siguiente. Self es simplemente lo que se conoce como la referencia a la misma clase. Es decir, cuando yo creo mi objeto persona, es decir, José, ese self va a hacer referencia a ese José. Cuando yo creo mi objeto María, el self hace referencia a ese objeto María. Es decir, a la instancia cuando se instancia ya el objeto. Por eso se le pone self, porque es algo genérico. Cuando estamos creando la plantilla, pues no hemos creado las instancias, ¿verdad? Simplemente es algo genérico en este momento. Ahora, yo entonces voy a copiar esto que está acá y voy a control X y pegarlo acá abajito. De esta forma. Pero ahora acá dentro de esta función se va a conocer como self.nombre y self.edad.
¿Eso qué quiere decir? Como les comentaba hace rato, es esto. Estamos creando que persona tenga tenga este método constructor que recibe self. Y self es la referencia al objeto cuando ya se creó, por decirlo así. Ahora aquí pues no se ha creado, pero para mantener esa referencia, self es la referencia a la instancia cuando se crea. Es decir, cuando yo creo persona, esto sería la instancia. Entonces, cuando lo guardo en José, pues ya esa referencia se le pasa a José. Ahora, José, digamos que ahora sería este self. Entonces, self.nombre sería José y edad sería .29. Pero si se dan cuenta, esto es muy estático. Si yo quisiera hacerlo dinámico, le pasaría, como es una función, el nombre y la edad de la persona al momento de crear mi clase. De esta forma. Entonces yo aquí solo pongo nombre, lo que le estoy pasando y la edad. ¿Ok? Entonces, para no confundirnos y que quede un poquito más claro, básicamente lo que está pasando aquí es lo siguiente. Aquí voy a poner el string de José y 29. ¿Ok? Va a ser lo siguiente, vean. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. La clase persona es la plantilla, ¿no? Ahora tiene el método constructor que ya vimos que se ejecuta cuando se crea la instancia, es decir, cuando creamos la instancia, se ejecuta este init. Lo que estamos haciendo es que le vamos a pasar el José, sería aquí. Y luego el 29 sería esto. ¿Y qué es este self? Self es el mismo José que se le está pasando cuando ya se crea la instancia. Se hace en automático. Eso no se preocupen. Se pasa automáticamente. Solamente hay que agregarlo acá en la clase, pero aquí no hay que agregarlo porque se pasa en automático. ¿Ok? Ahora, lo que estamos haciendo es decir que la clase persona va a recibir dos parámetros en su método constructor. Recuerden, un método es básicamente la función asociada a la clase ya. Entonces el método constructor, así ya le voy a decir a partir de ahora, recibe dos parámetros, el nombre y la edad. Yo le paso este nombre y se lo voy a asignar a self. Es decir, a José.nombre y la edad a self, que hace referencia a la instancia que es José.edad. Y de esa forma, cuando yo imprima, ahora sí, vean, voy a poner aquí print. Otra vez, vean, print nombre José y print edad José. Print edad José y lo voy a ejecutar. Y me va a imprimir aquí abajito en mi terminal. Simplemente vean, pues eso, el nombre y José. Entonces de la misma forma ahora yo puedo descomentar esto que está acá y hacerlo de una forma más sencilla. Vean, poner María, 25 y luego María.edad y aquí ya tenemos todo esto, vean, se ve bastante bonito el código. Ya no tenemos tantas líneas, sino que se ha mejorado bastante. Ahora, pues básicamente de esta forma nosotros ya creamos nuestra primer clase con su método constructor, con sus dos primeros atributos que va a recibir, vean, que va a ser nombre y edad. Y yo podría acá poner ya rápidamente un método que se llame saludar. Saludar ya sería el comportamiento. Vean, le estoy pasando set, es decir, la instancia que guarda, digamos, la referencia a la instancia del objeto cuando ya se crea. Es decir, cuando yo le pase self, cuando ya está creado, va a tener estos dos valores, que es nombre y edad. Entonces, por lo tanto, yo aquí puedo print, colocar un mensaje. Hola. Aquí voy a poner el diagonal n, así de esta formita. Así, para que pueda dividirla así. Esta diagonal me permite dividir mi print. Ok, vean, lo que vamos a hacer es tener este saludar y lo que va a hacer es decir, hola, mi nombre es self.nombre, es decir, la persona. Cuando se instancia, recuerden, es José.nombre, pues me daría el nombre de José, que es pues el nombre que le estoy pasando. Luego edad, vean, self.edad, es decir, José.edad, que es 29. En el caso, si yo creo el objeto María, la instancia que le estamos pasando ya es María. Y María tendría María aquí, María, y aquí edad 25. Ahora yo voy a quitar ya estos print y solo voy a dejar, vean, José.saludar y María.saludar. Si yo ejecuto esto, vean, lo único que va a hacer es saludarme a estas dos personitas. Se los pongo aquí para que logren ver. Creo, ahora esta clase tiene este método que es un saludo. Va a saludar a la persona. O la persona se está saludando, se está presentando. Voy a limpiar esto y ejecutarlo.
Y vean cómo aquí aparece. Hola, mi nombre es José y tengo 29 años. Y la siguiente persona se presenta y, hola, mi nombre es María y tengo 25 años. Entonces, veamos cómo ya creamos esa plantilla que se va a ir adaptando a cada persona en específico, a cada caso en concreto, en cada entidad en concreto. Ya con esta clase de persona yo puedo representar a José y a María y a Juan y al que quieran. Ya a partir de ahora con esa clase, ese es el poder de la programación orientada a objetos. ¿Ya vieron? Ya empezamos a ver ese poder. Bueno, por el momento vamos a terminar la clase. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos.